¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En este video vamos a explicar por qué Venezuela ha sacado más de 500 tanques, más de 450 para ser exactos. Prácticamente al combate, a la pelea, a la calle. Hace pocos días atrás, el presidente de la República se reunió con algunos altos mandos oficiales. Y el general Lares, Hernández Lares, que acaba de ser mencionado como jefe del CEOFAN, hablaba de que las circunstancias de embargo, de asedio permanente de los países extranjeros contra el nuestro, los llevó a la determinación de afrontar los problemas internos allí de las reparaciones, mantenimientos y dosificación de todo lo que es el sistema, el parque de armas, de tanques, de aviones, de artillería, de armamentos, de municiones, a tener que hacerlos ellos mismos. Y lo han logrado. Venezuela, no te voy a decir que es una potencia, estamos muy lejos de ser, pero ha avanzado pasos agigantados en esta materia de reparación, mantenimiento, servicios de estos equipos que estaban prácticamente en chatarra, abandonados. Se han rescatado, reparado, puesto en funcionamiento cerca de 500 tanques, artillados, armados, listos para el combate. Estamos hablando que se han rescatado más de 1.500 ametralladoras, más de 100 cañones antitanques, más de 450 camionetas artilladas que se han recuperado y están prestas para la batalla. Han reparado todo tipo de carros, todo tipo de tanques y además han hecho adaptaciones de la mayoría de esa tecnología que era del Imperio del Norte. Y hay que decirlo, desde hace creo que más o menos 2015, 2016, perdón, 2010, 2011, los amiguitos del norte nos quitaron prácticamente toda la tecnología, software, mantenimiento, servicio de todo el parque de armas. Por eso es que se tuvo que migrar a las armas rusas, a las armas chinas. Y esa tecnología se viene haciendo un cambio, se viene haciendo una adaptación, se viene haciendo una migración de esa tecnología, que no es fácil. Ahora, este es un país que está completamente asediado. Hace pocos días atrás el presidente de Colombia pidió incluirlo en la lista de promotores de, ustedes saben de qué, lo que supone prácticamente un bloqueo total, como está Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán, los únicos 4 países en esa lista, famosa lista negra, que emite todos los años el País Poderoso. Y dicho esto, es verdad que en muchas áreas de la economía se vienen dando a troche y moche, como se hace aquí las cosas en Venezuela, muchas veces a los golpes. Hemos aprendido. Esto ha sido una lección para el pueblo venezolano, que si aquí faltaba un bolígrafo, se importaba de los amigos del norte, que si aquí faltaba unas gotas, se importaba de los imperios europeos. Ahora, con este embargo, con este bloqueo, con este cierre de cuentas, con este robo de activos, con este asedio permanente de que te van a invadir, de que te van a destrozar, bueno, los venezolanos han hecho emprendimiento, tanto del gobierno como también de la parte privada, para enfrentarse a la crisis. Muchos se han ido, otros se han quedado batallando, dando lo mejor de sí para tratar de salir adelante en este país. Las cosas no se conquistan de hoy para mañana, eso lleva su tiempo. Hay que conquistarlas. Hay que abrazarse a ideas, a planteamientos. Y en este caso que estamos hablando, decimos, Venezuela está efectivamente asediada, pero no, ¿cómo era que decían por allí?
que desarmada, no desarmada. Venezuela tiene armas muy potentes, de las más potentes de América Latina. Y con esta reconducción, con este remantenimiento, si me permiten la expresión, de este parque militar, de adaptaciones, estamos aprendiendo. Estamos viendo que sí podemos hacerlo nosotros sin dependencia de imperios. Que estábamos acostumbrados a la mantequilla porque nos entraban más de 100.000 millones de dólares al año. Y eran gobiernos que malbarataban, tanto los de la cuarta como los de estos que están acá. Bueno, pero ahora, como casi no nos entra gota de petróleo, como casi nos han cerrado todas las puertas para las exportaciones, para el comercio pues de nuestras principales industrias, nos hemos tenido que ver en la necesidad de crear nuestros propios mecanismos y hemos descubierto que efectivamente los venezolanos somos buenos para todo eso. Ojalá y estos emprendimientos con buenas leyes, con leyes claras, terminen de impulsar este país, que es la única forma de quitarnos la dependencia, el chantaje y el asedio de estos imperios. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus percepciones, sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.